Bien, buenos días, profesor. Vamos a hacer la explicación un poco más detallada acerca de cómo funciona el clasificador que implementé, que para mi caso fue el de cabecinos más cercanos. Entonces, me voy a apoyar de una pequeña presentación para que quede un poco más claro la explicación y pues pasamos a la parte del código como tal. Este, El proyecto fue desarrollado en lenguaje Python. Entonces, la primera parte que hacemos es evaluar la exactitud de nuestro clasificador usando el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento es el archivo o los archivos bueno, es más bien el archivo datos se entrena que subió a la plataforma de Classroom, es este específicamente. Y estos archivos ya se encuentran en la misma carpeta que nuestro proyecto. Aquí están para que no haya ningún tipo de inconveniente. Es datos se entrena y es de prueba. Igual tenemos los archivos ya convertidos a formato ARFF para probar con Weka. Entonces, decíamos que en la primera parte de nuestro proyecto lo, lo primero que hacemos es cargar el archivo como tal, y para eso tenemos aquí una función que se llama cargar archivos CSV. Recibe como parámetro un archivo y específicamente esa función está aquí, cargar archivo. Abre el archivo en modo de lectura, lee las líneas de ese archivo y esas líneas las va asignando a una variable que se llama conjunto de datos, que es de tipo lista doble, y finalmente regresamos ese conjunto de datos. Posteriormente, cuando ya hicimos todo el volcado de datos, esos datos se quedan guardados se quedan guardados con valores de tipo string, por lo cual no nos funciona para nuestro clasificador. Entonces lo que hacemos es transformar esos atributos de tipo string a tipo flotante. Entonces básicamente lo que hacemos es pasarle todas las columnas de nuestro conjunto de datos y va convirtiendo esas columnas a valores de tipo flotante. Llama la función string a flotantes, que básicamente lo que hace es convertir los valores aquí está. Recibe el conjunto de datos, la columna, y para cada fila en el conjunto de datos cambia su valor a uno de tipo flotante. Una vez que ya tenemos el volcado de los datos en tipo flotante, ya podemos empezar bien la parte de nuestro clasificador, para lo cual es esta parte aquí donde estábamos, para lo cual asignamos un número de pliegues para hacer la validación cruzada. En este caso, para ejemplificar, damos 5 pliegues y un número de vecinos. Para este caso vamos a usar 3 y para ejemplificar igual, pero estos valores se pueden cambiar sin ningún tipo de problema. Entonces, una vez hecho eso, lo que hacemos es llamar a una función que se llama evaluar algoritmo, la cual recibe un conjunto de datos, un número de pliegues y un número de vecinos. Esa función está contenida aquí. Es esta, evaluar algoritmo, recibe el conjunto de datos, el número de pliegues y el número de vecinos. Entonces, llama a su vez a otra función que se llama división del conjunto para la validación, que lo que va a hacer básicamente esta función es que nos va a dividir nuestro conjunto de datos en n pliegues para poder realizar la validación. Entonces recibe el conjunto de datos, el número de pliegues, y esa función está aquí. Es esta básicamente. Crea bueno, primeramente en esta parte tenemos aquí un poco de forma gráfica como lo representamos. Recibe, decíamos, la función evaluar algoritmo, un conjunto de datos, un número de pliegues y un número de vecinos, con un número de pliegues igual a 5 y con un número de vecinos igual a 3. Pasamos a la función de división del conjunto para la validación, que básicamente lo que hace es que crea una lista en donde se van a guardar esos pliegues,
crea un conjunto de datos llamado copia, que básicamente es la copia del conjunto de datos original. Esto lo hacemos para no afectar los valores reales de nuestro conjunto de datos, y asignamos un tamaño, bueno, el tamaño que va a tener ese pliegue. Lo que hacemos es dividir básicamente todo el tamaño del conjunto de datos entre el número de pliegues que va a contener, y eso nos va a arrojar un cierto número de elementos. Si lo queremos ver gráficamente lo que tendríamos sería algo por este estilo. Tenemos un conjunto de datos para la validación, aquí se van a almacenar todos los pliegues que vayamos sacando, y un conjunto de datos copia que contiene los elementos del conjunto de datos original, y calculamos un tamaño de pliegue. Lo que hacemos es una división de este conjunto de datos entre el número de pliegues, que para nuestro caso van a ser 5 pliegues. Entonces el tamaño de pliegue es el número de elementos que va a contener ese pliegue, y generamos, ¿no?, un tamaño de pliegue. Básicamente es eso, visto gráficamente. Y después hacemos un for que va de ahí hasta número de pliegues, es decir, 5. Y va a crear un pliegue, bueno, un pliegue de tipo lista, y en su principio va a estar vacío, y ahí vamos a ir almacenando los valores del pliegue como tal. Comparamos si el tamaño de este pliegue ya contiene los elementos que debería que tener. Si no es así, entonces elegimos un valor. Entre todo nuestro conjunto de datos copia, elegimos algún valor de forma aleatoria, y posteriormente ese elemento elegido lo agregamos a nuestro conjunto de datos pliegue con nuestra función append, y le pasamos el número elegido, y además hacemos un pop. Esto lo hacemos para evitar que tomemos dos mismos valores. Finalmente agregamos ese pliegue a nuestro conjunto de datos para la validación. Simplemente, bueno, cuando el pliegue, digamos que ya se encuentra lleno, ya agregamos ese pliegue a nuestro conjunto de datos para la validación. Gráficamente, si lo queremos ver más o menos, tenemos algo de este estilo. Este es el tamaño de pliegue ideal que debería de tener. Este es el pliegue que en un inicio está vacío, y este es el conjunto de datos, que es una copia del conjunto de datos original, y lo que hace es elegir elementos de este conjunto al azar, y los va agregando a nuestro pliegue, y pregunta si el tamaño del pliegue ya es el ideal. Como no es así, agrega más elementos, y agrega más elementos. Estos elementos los va quitando para no tener elementos repetidos, los va eliminando del conjunto, hasta que eventualmente se tiene un tamaño de datos original, un tamaño de datos ideal, perdón, y entonces ya cuando este pliegue ya tiene el número de elementos que debería de tener, pues lo agregamos ya a nuestro conjunto de datos para la validación, y posteriormente regresamos a sacar otro pliegue. Básicamente hacemos lo mismo, creamos un pliegue en vacío y agregamos datos a este conjunto hasta que el tamaño de nuestro pliegue ya sea ideal, y se va a agregar a nuestro conjunto de datos para la validación una vez que ya esté lleno. Esto se va a hacer 5 veces, ya que son 5 pliegues los que le hemos especificado, y básicamente ya tendremos la parte de nuestro conjunto de datos para la validación. Entonces, como decíamos, agregamos ese pliegue a nuestro conjunto de datos para la validación, y hacemos eso 5 veces. Finalmente ya regresamos ese conjunto de datos ya dividido y ya en 5 partes. Y continuamos con nuestra función aquí evaluar, con nuestra función aquí evaluar el algoritmo. Esos pliegues obtenidos se asignan aquí a la variable pliegues, y continuamos. Creamos una lista de porcentajes en donde se van a almacenar los porcentajes el porcentaje de efectividad de cada validación realizada, y posteriormente hacemos un for, que básicamente lo que en palabras quiere decir es que para cada pliegue en nuestro conjunto de pliegues
vamos a crear un conjunto de entrenamiento, el cual va a tener esencialmente la lista de pliegues, pero le vamos a eliminar el elemento pliegue. Vamos a concatenar esa lista. Gráficamente viéndolo, tenemos algo de este estilo. Tenemos ahí el conjunto de datos pliegue, que es este en esencia. Ya están los datos divididos y básicamente creamos un conjunto de datos de entrenamiento, que en esencia es este, pero le eliminamos el elemento pliegue, que en un principio es el primer pliegue. Vamos a usar este pliegue para entrenar nuestro algoritmo, para probar nuestro algoritmo. Vamos a usar este pliegue como conjunto de prueba y el resto lo vamos a usar como entrenamiento. Básicamente es de forma gráfica lo que podríamos ver. La parte de concatenación es, por ejemplo, esta línea lo que nos hace es que imaginemos que en la vuelta número 2, bueno, de hecho es así, en la vuelta número 2 es este pliegue el que se va a eliminar. Entonces aquí nos va a quedar un hueco y este va a ser nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces lo que hacemos con esa línea es concatenar este y eliminar ese hueco. Ese es básicamente lo que quiere decir esa línea de código, la línea 50. Posteriormente creamos nuestro conjunto de prueba y le decimos que para cada fila en el pliegue actual copie esa fila y la agregue a nuestro conjunto de prueba, pero le borra el último valor. Esto porque básicamente vamos a, con ese conjunto de prueba es con el que vamos a calcular los valores a los que pertenecen sus clases. Y pues básicamente si lo queremos ver de forma gráfica es que para el pliegue actual, es decir, el primero, va a ir copiando las filas y les va a ir quitando su último valor, que es el valor de clase, ya que con ese bueno, ya que esos valores son los que buscamos o estamos intentando buscar. Finalmente ya tenemos aquí un conjunto de pliegue y un conjunto de prueba. Posteriormente pasamos a la parte siguiente, que en la parte del código es llamar a la función kvecinos más cercanos, pasarle el conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba y el número de vecinos. Esa función kvecinos más cercanos se encuentra aquí, es esta. Kvecinos más cercanos recibe como parámetro el conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba y el número de vecinos. Entonces, creamos una lista de predicciones en donde se van a almacenar los valores bueno, se van a almacenar las predicciones de nuestro conjunto de prueba. Y decimos que para cada fila en nuestro conjunto de prueba vamos a calcular un valor de salida, que es el que vamos a predecir. Para eso llamamos a otra función que se llama predicción de la clasificación y le mandamos el conjunto de entrenamiento, la fila y el número de vecinos. Gráficamente lo podemos ver más o menos así. Ya tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, nuestro conjunto de prueba y un número de vecinos igual a 3. Creamos una lista entonces de predicciones en la cual se va a predecir el valor de la clase del conjunto de prueba. Y entonces llamamos aquí a nuestra función predicciones de la clasificación. Predicciones de la clasificación. Y lo que vamos a hacer posteriormente es recibir como parámetro del conjunto de entrenamiento la fila a la cual le vamos a calcular la predicción y el número de vecinos. Aquí igual tenemos la salida a la que se le va a asignar esta fila de nuestro conjunto de prueba y le mandamos entonces, decíamos, el conjunto de entrenamiento, la fila de prueba y un número de vecinos igual a 3. Entonces posteriormente pasamos aquí a la función obtener vecinos y creamos una lista de distancias en donde se va a almacenar las distancias que hay
respecto del conjunto de entrenamiento con la fila de prueba. Y pues hacemos que para cada fila de entrenamiento, perdón, en nuestro conjunto de entrenamiento, vamos a calcular su distancia euclidiana respecto a la fila de prueba y la fila de entrenamiento. Posteriormente, pues llama aquí a la función calcular distancia, que es la distancia euclidiana, y le pasa a la fila 1 y la fila 2. Y creamos aquí una variable de tipo distancia. Entonces creamos un for que va de i hasta el tamaño de la fila menos 1 porque el último valor es el valor de la clase y pues eso no lo podemos tomar en cuenta, simplemente los atributos, y calculamos la sumatoria de la distancia, la sumatoria de la resta de cada atributo con respecto a la fila 1 y la fila 2, y ese valor lo elevamos al cuadrado. Finalmente le sacamos la raíz cuadrada para obtener su distancia. Un poco gráficamente lo que podemos ver es que hace la sumatoria de este valor menos este valor, más este valor menos este valor, más este valor menos este valor, hasta llegar aquí al último, y ese valor lo eleva al cuadrado y finalmente le saca la raíz cuadrada. Posteriormente, perdón, voy a hacer una corrección, no es de esa forma. Es esta distancia menos esta distancia la eleva al cuadrado y le suma esta distancia más esta distancia y la eleva al cuadrado. Y así para todas las distancias. Finalmente, cuando llega a esta parte y ya todas las distancias se han sumado, se le saca su raíz cuadrada. Esa es lo que quise decir. Y pues entonces ya tenemos ahí calculada la distancia que hay respecto de la primera fila. Si lo queremos ver gráficamente, es que nosotros tenemos le pasamos un conjunto de entrenamiento y una fila de prueba y calculamos la distancia respecto de todas las filas en el conjunto de prueba respecto a nuestro conjunto de entrenamiento. Y entonces continuamos con nuestro clasificador. Regresamos, decíamos, esa distancia, la regresamos y se la asignamos aquí, que era donde estábamos. Entonces, esa distancia se guarda en nuestra lista de distancias, pero esa lista de distancias es una lista doble, que lo que hacemos es guardar la fila de entrenamiento junto con sus respectivas distancias respecto al conjunto de prueba. Y así hacemos todo eso para toda la fila, bueno, para todo nuestro conjunto de entrenamiento. Posteriormente tenemos algo de este estilo, ya las filas de entrenamiento junto con sus respectivas distancias respecto de la fila de prueba, y entonces procedemos a ordenar esas distancias. Básicamente aquí lo que hacemos es ordenarlas respecto a nuestro segundo valor, si lo queremos decir así, que es la de las distancias, no respecto a la fila de entrenamiento, sino respecto a las distancias, para que nos las ordene de menor a mayor. Y posteriormente creamos una lista en donde vamos a almacenar los vecinos más cercanos. Y hacemos un for que va de i hasta el número de vecinos, es decir, 3, y vamos a agregar las 3 primeras distancias más cercanas, pero solo vamos a agregar el renglón. Nos olvidaremos ya una vez que ya tenemos la distancia calculada, pues ya solo nos sirve para encontrar los más cercanos. Entonces solo nos quedamos con los 3 primeros renglones encontrados, y esos son nuestros vecinos más cercanos. Posteriormente regresamos esa lista de vecinos a nuestra función de
de predicción de la clasificación que está aquí, y ahora lo que resta es predecir a qué clase pertenece nuestro ejemplo. Entonces hacemos que el valor de salida, hacemos que se guarde, el valor de salida se va a guardar. Lo que hacemos aquí es almacenar ahora únicamente de esos renglones que ya teníamos, vamos a almacenar ahora únicamente los valores de su clase que eligió. Y se van a asignar aquí a valores de salida. Posteriormente vamos a tener que ver cuál es la clase que más se repite para que sea esa clase la que se le asignemos. Gráficamente tendríamos algo por este estilo. Esta lista de distancias en donde descartamos el valor de la distancia como tal que era esta, y nos quedamos únicamente con los renglones, ya que ya encontramos los vecinos más cercanos, los 3 vecinos más cercanos para nuestro ejemplo, y nos quedamos únicamente con el valor de su clase. Posteriormente lo que hacemos es, como habíamos dicho, crear una lista de predicciones de salida o de valores de salida. Entonces decíamos que únicamente nos quedamos aquí con el valor de salida, que básicamente es esto, los vecinos del renglón, únicamente nos quedamos con su valor y verificamos cuál es el valor que más es. Entonces calculamos de esa lista cuál es el valor que más se repite, y dependiendo del valor que más se repita es el que le asignamos aquí a nuestra fila de prueba. Regresamos entonces a esa predicción y la agrega aquí a la salida, y finalmente la agrega a nuestra lista de predicciones. Hacemos básicamente eso para cada fila en nuestro conjunto de prueba, y finalmente obtenemos ya una lista ya de valores para todo nuestro conjunto de entrenamiento, ya con los valores predichos. Entonces retornamos esa lista, regresamos a esa lista y se la asignamos aquí. Básicamente a predicción es una lista de predicciones para nuestro conjunto de prueba. Obtenemos los valores reales de ese conjunto de prueba para verificar qué tan bien nos respondió nuestro algoritmo, para lo cual agregamos únicamente los valores de la última clase, los valores los valores de la clase, que son la última columna, y ya tendríamos entonces una lista de predicciones y una lista con los valores reales de nuestro conjunto de prueba. Y entonces ahora lo que sigue es sacar la matriz de confusión para ver que también nos respondió nuestro clasificador. Entonces, para la parte de la matriz de confusión, llamamos a una función que se llama matriz de confusión y que recibe como parámetros la lista de valores reales y la lista de producciones obtenidas. Esa función está aquí arriba. No, mentira, está aquí abajo. Entonces, aquí está. La matriz de confusión recibe los valores reales y los valores de predicción. Y lo que hacemos es que obtenemos el número de clases que tiene nuestra lista. Esto lo hacemos obteniendo el número máximo y le restamos el número mínimo que hay en nuestra lista,
y le sumamos un valor de más 1 para obtener el número de clases que hay en las listas. Posteriormente lo que hacemos es que para cada elemento de nuestro conjunto de predicciones agregamos a la matriz los elementos en los que la predicción se realizó correctamente y también los elementos a los que no se realizó correctamente la predicción, haciendo esto que sea de la clase 0 al número de clases encontradas en este paso. Finalmente ya regresamos la matriz con los valores con los valores de clasificación real y los que no, y regresamos aquí a la parte del código, le asignamos esa matriz de confusión a la matriz que es de tipo lista y finalmente le damos un formato aquí a la matriz para verla estéticamente mejor. Esta función formato está aquí, es esta básicamente. Lo único que hace es darle formato a la matriz para que no se imprima como una lista doble. Y posteriormente se imprime esa matriz. Se imprime. De hecho, aquí la matriz la función formato es la que le imprime ya. Va imprimiendo esa matriz. Y básicamente pues obtenemos que también nos respondió el clasificador respecto a la primera iteración, ¿no? Ahorita lo vamos a ver correr. Solo continúo con la explicación. Después obtenemos un porcentaje que es el porcentaje de efectividad para esta iteración. Y le pasamos otra vez la lista de valores reales y la lista de predicciones obtenido. Mandamos a llamar a nuestra función efectividad. Nuestra función efectividad es esta, lo que hace básicamente es recibir los valores reales y los valores predichos. Y los valores predichos, entonces lo que hace es que va a iniciar desde i hasta el tamaño de nuestra lista. Y va a preguntar si el valor real es igual al valor obtenido. Y si es así, pues entonces a aciertos le sumamos 1. Si no es así, pues no hacemos nada, únicamente consideramos los aciertos para calcular el porcentaje de efectividad y posteriormente, pues gráficamente, un poco viendo lo que hace, es que compara estas dos listas y dice si este valor es igual a este, entonces a aciertos le suma 1. Si este es igual a este, entonces le asigna, bueno, le suma un 1. Si este es igual a este, le suma un 1. Y en caso de que no, simplemente no lo suma. Y posteriormente divide ese número de aciertos entre el tamaño de la lista y lo multiplica por 100 para obtener un porcentaje como tal. Regresa esa operación realizada aquí a nuestra función, aquí está a nuestra función porcentaje y finalmente ese porcentaje lo agrega a nuestra lista de porcentajes. Ese porcentaje lo agrega a nuestra lista de porcentajes. Y pues ya tendríamos la primera iteración para nuestra validación. Lo que continuaría y que en esencia es lo mismo es que ahora va a entrenar con este pliegue, con el pliegue 1, con el pliegue 2, con el pliegue 4 y con el pliegue 5 y va a usar al pliegue 2 como conjunto de prueba. Y en esencia va a ser lo mismo que ya explicamos. Posteriormente, para la siguiente iteración, va a tomar este pliegue 3 como conjunto de prueba y el resto lo va a usar como conjunto de entrenamiento. Posteriormente va a ocupar este como prueba y el resto como entrenamiento. Y posteriormente el último, el 5, como conjunto de prueba y el resto como entrenamiento. En esencia va a ser estos mismos pasos. Y finalmente nos va a devolver ya una lista con 5 valores, que es la efectividad de cada paso, y igual va a imprimir las 5 matrices de confusión para que no haya ningún problema. Entonces, regresamos aquí a la parte de nuestro algoritmo. A ver, para que quede un poco más claro, regresamos a esos porcentajes que es aquí el de la función evaluar al algoritmo.
regresamos porcentajes y esos porcentajes los agregamos aquí a porcentajes y imprimimos esa lista de porcentajes, la imprimimos, es esta, y sumamos esos 5 porcentajes obtenidos en la siguiente línea, sumamos esos 5 porcentajes obtenidos y los dividimos entre el número de porcentajes que son 5 para obtener un promedio general. Es decir, porcentaje nos devuelve una lista con el porcentaje de efectividad de cada validación y posteriormente sumamos todos esos 5 valores y los dividimos entre 5 para obtener un porcentaje general. Y pues esa es la primera parte, exactitud mediante validación cruzada usando el conjunto de entrenamiento. Y continuamos ahorita con la siguiente parte, que es la exactitud mediante el conjunto de prueba. Para la exactitud mediante el conjunto de prueba, cargamos el siguiente archivo, que es sprueba.csv, que vale, fue subido al Classroom y es vemos que tiene 23 instancias o elementos. Este es el archivo con el que también lo vamos a ocupar para hacer las predicciones. Y pues básicamente lo que hacemos es, como en el paso anterior, cargar este archivo sprueba en la función aquí de cargar archivo que ya explicamos hace un momento. Posteriormente convertimos, como ya dijimos, los valores de tipo string a valores de tipo flotante y posteriormente ya no hacemos la evaluación del algoritmo mediante validación cruzada, simplemente llamamos a la función k-vecinos más cercanos y le pasamos el conjunto de datos 2 y el número de vecinos. Aquí se podría ver como que este es el conjunto de entrenamiento, este es el conjunto de prueba y este es el número de vecinos. Gráficamente, si lo quisiéramos ver, tenemos algo más o menos como de este estilo. Tenemos el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba, y además tenemos un número de vecinos igual a 3. Y con ese conjunto vamos a hacer las validaciones. Entonces decíamos que llevábamos a la función de k vecinos más cercanos y posteriormente hacemos algo similar a lo del paso anterior, de hecho es prácticamente lo mismo. K vecinos más cercanos está aquí, recibe el conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba y el número de vecinos. Posteriormente crea una lista de predicciones en donde se van a guardar los valores que corresponden al conjunto de prueba y hacemos que para cada fila de nuestro conjunto de prueba vamos a calcular sus predicciones. Asignamos la variable salida como ya habíamos explicado y mandamos a llamar a la función predicciones de la clasificación, le pasamos el conjunto de entrenamiento, la fila, el número de vecinos y pues esta función nos trae a esta parte y básicamente de nuestro conjunto de entrenamiento y de nuestra fila de prueba lo que hace es obtener sus vecinos más cercanos mediante la función de aquí obtener vecinos. Gráficamente lo que vemos es más o menos esto. Creamos una lista en su principio vacía que va a ser la lista de predicciones en donde se van a guardar los valores de nuestro conjunto de prueba para intentar predecir a qué clase pertenecen. Este valor se va a guardar aquí en una variable salida y esta salida se va a guardar en una lista de predicciones. Entonces decíamos que le pasábamos el conjunto de entrenamiento, la fila de prueba y el número de vecinos.
Para esta parte, pues ya obtiene llama la función obtener vecinos y básicamente en esencia es esta. Le pasa el conjunto de entrenamiento y la fila de prueba y el número de vecinos también. Crea una lista de distancias y para cada fila en el conjunto de entrenamiento calcula la distancia entre la fila de prueba y la fila de entrenamiento. Eh, Esa distancia la almacena en una variable de tipo lista y guarda esa fila junto con la distancia calculada. Gráficamente tenemos igual algo como lo que ya habíamos explicado. Para la fila del conjunto de prueba, calcula la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí con respecto a todos los elementos del conjunto de entrenamiento. Y esa distancia la guarda aquí en la lista de distancias, en donde aquí se va a guardar la distancia calculada y aquí se va a guardar el renglón a la cual pertenece, el renglón del conjunto de entrenamiento al cual pertenece esa distancia. Se va a ir llenando como lo podemos apreciar aquí en este dibujo. Se llena para todas las filas del conjunto de entrenamiento y posteriormente lo que hacemos es ordenar esas distancias. Primeramente llama a la función calcular distancia, que ya le explicamos hace un momento, antes de ordenar las distancias. Primeramente llama a la función calcular distancia, le pasa las filas nuevamente y hace las diferencias entre ellas. Las eleva al cuadrado y le saca la raíz cuadrada. Una vez obtenida esa distancia, ahora sí la almacena junto con la fila de entrenamiento para la cual la obtuvo. Y una vez que hace eso para todas las filas en nuestro conjunto de entrenamiento, procede a ordenar las distancias respecto al segundo elemento. Recordar que el primer elemento es la fila como tal, la fila de entrenamiento, y el segundo elemento de nuestra fila es o la segunda parte, si se quiere ver así, es la distancia que hay con respecto al conjunto de prueba. Entonces ordena con respecto a la distancia obtenida y crea una lista de vecinos que se van a almacenar los vecinos, los K vecinos más cercanos, que para nuestro caso son 3, siguen siendo 3, y crea un for que va de i hasta 3 y agrega los 3 primeros vecinos más cercanos. Posteriormente retorna esa lista de vecinos. Gráficamente lo que tenemos es algo parecido a lo que ya explicamos nuevamente. Tenemos aquí una lista de vecinos y ya tenemos calculada la distancia con respecto al conjunto de prueba y el renglón de entrenamiento a la cual pertenece, y así para todos los elementos de nuestro conjunto de prueba. Posteriormente ordenamos estas distancias obtenidas de menor a mayor, de tal forma que en la siguiente paso lo que hacemos es, en la parte de for, agregar las 3 primeras distancias a nuestro conjunto bueno, es en el mismo conjunto básicamente de distancias en donde las ordena, y una vez que ya están ordenadas, ahora sí las agrega a nuestro conjunto de vecinos más cercanos. Este conjunto de vecinos más cercanos las agrega y son 3 las que obtiene, 3 con sus 3 valores. Entonces, siguiendo, obtiene los valores de salida y posteriormente retorna esa lista de vecinos aquí, la retorna a predicciones de la clasificación y se asigna a la lista de vecinos, que es básicamente esta lista. Posteriormente
se crea una lista de valores de salida en donde únicamente de todo ese renglón vamos a almacenar únicamente su valor, el valor de su clase, que es este. Y es esta lista en esencia. Posteriormente únicamente vemos cuál es el valor que más se repite en nuestro conjunto de valores de salida, y el valor que más se repita va a ser el que le asignemos a, a esa fila de nuestro conjunto de prueba. Posteriormente, pues hace eso para todas las filas de prueba, y obtenemos finalmente las predicciones de nuestro conjunto de prueba. Y aquí en la parte del código, pues regresa las predicciones, la lista de predicciones. Aquí la regresa, aquí la regresa la lista de predicciones, y posteriormente obtenemos los valores reales de nuestro conjunto de prueba. Es decir, agarramos la última columna del conjunto de datos. Entonces ya tenemos la lista de predicciones versus los valores reales. Posteriormente llamamos a mandar a la matriz de confusión, a la función matriz de confusión, le pasamos los valores reales y las predicciones, y nos va a decir qué tanto acertó y qué tanto se equivocó el clasificador. Imprimimos esa función y posteriormente también calculamos el porcentaje de efectividad, mandándole las predicciones y los valores reales, el valor real más bien. Aquí tenemos un pequeño error, nada más el orden de los atributos están invertidos. No hay problema si se pone así, porque pues las listas son de igual tamaño, pero pero en nuestro código está primero los valores reales versus la lista de predicciones. Entonces, para evitar cualquier contratiempo, le acomodamos bien los valores, y es esta la efectividad. Recibe los reales, los valores, y decía que no afectaba el orden porque ambas son del mismo tamaño, y compara elemento a elemento. Se suma 1 a nuestra variable aciertos, y después se divide el número total de aciertos entre el tamaño de la lista multiplicada por 100 para obtener un porcentaje. Finalmente imprimimos ese porcentaje de efectividad, y básicamente nos va a responder qué tan efectivo fue el clasificador. Y por esa parte sería todo, al menos la parte de clasificador implementado manualmente. Y entonces pasamos a la parte de los clasificadores, bueno, más bien del clasificador implementado por algún software extra. Entonces, para nuestro caso usamos la herramienta de Weka. Nos apoyamos en Weka. Para lo cual lo primero que hicimos fue importar las librerías para poder usar Weka. Implementamos la librería weka.core, los clasificadores, las clases y converters. Esta biblioteca igual la importamos, pero no hacemos uso de ella. Para la parte esta de Weka nos apoyamos en una página. Bueno, primeramente hay que instalar este paquete de Weka aquí en nuestra consola. Es básicamente esta, que la pasamos aquí a nuestra terminal de nuestro editor. Y ya se le hemos instalado para no tener que estar instalando aquí. Posteriormente importamos ya las librerías como tal, y ya podemos hacer uso de los clasificadores de Weka como tal.
Entonces ya una vez que están importadas ya todas las librerías que vamos a ocupar, nos apoyamos igual de un poco de documentación aquí de Weka, que fue de esta página. Básicamente te va diciendo un poco acerca de cómo funciona Weka y sus diferentes aplicaciones aquí en el código. Igual nos apoyamos en esta página. Estaba buscando y es muy buena porque pues básicamente te explica más o menos, está en inglés, pero te explica más o menos para qué funciona cada cosa. Te da una pequeña descripción de lo que hace y te da también los ejemplos de cómo es que funciona y cuál es el código que se debe implementar. Entonces eso me parece una muy buena referencia. De aquí me apoyé en la parte. Entonces, volviendo al código aquí de Weka, el clasificador para Weka que utilicé fue el de Naive Badges. Y pues la primera parte igual fue calcular la exactitud usando validación cruzada mediante el conjunto de entrenamiento. Los archivos ya los mostré al inicio, están aquí y ya están convertidos a formato ARFF. Entonces son en esencia estos, son los mismos, solo que con los valores reales y el atributo clase ahí definido. Y igual para el de entrenamiento es es todo y el de prueba es todo Entonces, la primera parte que hacemos aquí en el clasificador de Weka es cargar cargar esta línea. Lo que nos permite es poder cargar archivos con formato RFC y posteriormente ya cargamos ahora sí como tal nuestro conjunto de entrenamiento. Ese conjunto de entrenamiento se guarda aquí en la variable data y se llama el método classIsLast, el cual le decimos a Weka que nuestro último atributo va a ser el de la clase, el que corresponde a la clase. Posteriormente con ACLS llamamos el clasificador que vamos a ocupar, que va a ser el de Naive Badges, y creamos una presalida, por decirlo así. Esta línea lo que hace es nada más indicarnos que la salida va a ser en texto plano. Hacemos la evaluación de nuestro conjunto de datos, que es el archivo de datos se entrena, y lo evaluamos mediante validación cruzada, utilizando el clasificador que ya dijimos, Naive Badges, el conjunto de datos se entrena y estos son el número de pliegues, que para nosotros vamos a usar los 5 mismos que utilizamos en el caso anterior, y la salida que va a ser de tipo texto plano. Y finalmente imprimimos el resumen de esa evaluación, los detalles de las clases y la matriz de confusión. Entonces, ahorita vamos a ver la corrida, bueno, la vamos a ver al final. Primero explico ya la última parte y la parte final del clasificador, que es usando solamente el conjunto de prueba. Recuerda que en esta parte únicamente utilizamos el conjunto de entrenamiento y usamos la validación cruzada. Y aquí vamos a ocupar ambos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba proporcionados en la plataforma de Classroom. Entonces básicamente hacemos lo mismo. Indicamos que vamos a cargar que vamos a leer archivos a RFF. Cargamos en train ahora nuestro conjunto de datos es entreno, es esencialmente
Y posteriormente pasamos aquí a cargar nuestro conjunto de prueba, que es datos SS, es sprueba.rff, perdón, y posteriormente le indicamos que la clase es la última. Aquí también le indicamos que la clase va a ser la última. Posteriormente le indicamos qué clasificador vamos a ocupar, va a ser el mismo Navy Badges, y construimos ese clasificador pasándole el conjunto de datos de entrenamiento. Entonces construimos ese clasificador y igual le decimos que la salida va a ser de tipo texto plano. Evaluamos el modelo ahora con el conjunto de entrenamiento y posteriormente ya lo igualamos con nuestro conjunto de datos de prueba, que es le pasamos el tipo de clasificador, el conjunto de datos de prueba y la salida, que va a ser de tipo de texto plano. Y ya finalmente imprimimos el resumen, los detalles de las clases y la matriz de confusión, y apagamos la máquina virtual de Weka. Igual se encendió aquí hasta el principio, no sé si se notó, pero aquí encendemos la máquina virtual de aquí de Weka y le pasamos los paquetes como true. Entonces ahora sí vamos a ejecutar el programa y vamos a verlo, la parte de la información. Para la primera parte, que es está usando validación cruzada mediante el conjunto de entrenamiento. Esta parte es del clasificador de Weka. Ahorita nos arroja los datos. Ahí está, ahí está, ahí está. Y sigue calculando todavía lo de validación cruzada. Ya está con Weka. Y ya está. Ya está. Y esta es la salida que tenemos básicamente. Nos devuelve la matriz de confusión para cada. Bueno, para la primera parte, que es usando el clasificador KNN, nos devuelve la matriz de confusión. Nos había pedido obtener solo la mejor y la peor, es decir, el mejor y el peor porcentaje, pero imprimí todas. Bueno, las 5. Entonces se calcula la exactitud usando validación cruzada mediante el conjunto de entrenamiento, y pues básicamente aquí nos responde que también le fue. Regresando a la presentación, nos responde aquí en esta parte, nos responde más o menos que también clasificó. En la primera parte, la primera matriz de confusión es esta, usando todo el conjunto de entrenamiento y usando como test. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta que clasificó 6 elementos de manera correcta. Igual clasificó 5 elementos para la clase 1. Va así, va como en el orden que tiene Weka, que va que los muestra aquí. Este es A representa 0, bueno, la clase 0, B la clase 1, C la clase 2, igual en nuestra matriz de confusión. Entonces podemos ver que acertó 6 veces y clasificó incorrectamente una vez, clasificó como clase 0, como clase 2, y igual como clase 6 clasificó erróneamente. Clasificó 5 correctamente para la clase 1, clasificó 1 incorrectamente como clase 2, y posteriormente pues, se puede hacer el análisis de todos los datos. La siguiente matriz es para la siguiente validación, en donde ahora para
el conjunto de prueba utiliza el segundo, y este también lo convierte en conjunto de entrenamiento. Entonces este es entrenamiento, 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 entrenamiento y prueba, perdón, prueba el de entrenamiento. Y pues nos dice que también nos contestó. Igual para el caso 3, en donde el conjunto de prueba es el pliegue 3, el resto es el de entrenamiento. Igual para el pliegue 4, que es este, y para el pliegue 5, que es este. Nos reporta el porcentaje de efectividad para cada una de esas validaciones. Este es para la primera validación, tuvo un porcentaje de 89%, 89.87%. Para el segundo tuvo un 91.13% de efectividad. Para el tercero 87.34%, para el cuarto 88.60% y para el quinto 89.87%. Hace la suma de todos estos y los divide entre 5 para obtener un promedio general de efectividad, y el promedio general de efectividad es de 89.36. Usando el conjunto de prueba, calculando la exactitud mediante el conjunto de prueba, igual sacamos la matriz de confusión, que en la parte del código, esta es la primera parte que ya expliqué en la salida. Esta es la siguiente parte que obtenemos. Únicamente obtenemos una matriz de confusión y un porcentaje de efectividad. Obtenemos aquí que clasificó correctamente 3 como clase 0, correctamente 3 como clase 1, correctamente 3 como clase 2, correctamente 3 como clase 3, 4 como clase 4, 3 como clase 5 y 2 como clase 6. Ahí igual podemos ver aquí las equivocaciones que tuvo. Calificó 1 como clase 6, y por aquí tenemos igual otro que clasificó mal. En general clasificó bastante bien. Aquí se pueden contar los entonces si hacemos la suma de todos estos, de esta diagonal principal más los elementos clasificados erróneamente, obtenemos las 23 instancias que cuenta nuestro archivo, 23 elementos. Ahí están las 23 clasificaciones, y imprimimos la efectividad con un 91.30% de efectividad usando KNN. Para el clasificador de Naive-Bayes, usando el conjunto de entrenamiento, se clasificaron 333 instancias correctamente, un porcentaje de efectividad de 85.39, 58 instancias clasificadas incorrectamente con un porcentaje de 14.60, y pues un resumen, ¿no?, de las clases. El total de instancias clasificadas fueron 397, y imprimimos igual su matriz de confusión, que nos dice qué tan bien clasificó según Naive-Bayes. Por aquí tenemos que clasificó 21 correctamente como clase 0, 19 como clase 1, 6 como clase C, 71 como clase D o como clase 3, 103 como clase 4, 26 como clase F y 91 como clase G. Igual vemos los valores en los que la clasificación fue equivocada. Y eso usando el conjunto de entrenamiento. Usando el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba, tenemos que clasificó correctamente 20 instancias y se equivocó solamente en 3, obteniendo un porcentaje de 86.95 y 13.04. El total del número de instancias clasificadas fueron 23, y pues finalmente imprimimos la matriz de confusión. Esta
esta parte de usar el clasificador de Naive Bayes nos aseguramos aquí con la herramienta de Weka que fueran los mismos datos para evitar eh, errores ahí en la clasificación. Entonces, si usamos la herramienta de Weka, obtenemos exactamente los mismos valores que los llamados aquí en el programa. Vamos a cargar el conjunto de datos para, para poder visualizar que tienen los mismos valores obtenidos. Está aquí en el proyecto final y le pasamos primero para hacer la validación cruzada. Entonces abrimos aquí el archivo y posteriormente nos vamos aquí a clasificadores y escogemos el clasificador de Naive Batches. Es y le pasamos 5 pliegues solamente. Iniciamos aquí la parte del clasificador y pues obtenemos básicamente los mismos datos que obtuvimos al usar Weka, Weka pero en Python. Aquí está, básicamente son los mismos, 339 con efectividad de 85%, efectividad de 85%, 58 instancias clasificadas incorrectamente, igual aquí en Weka, y el 14% de errores, 397 instancias clasificadas en total, y la matriz de confusión. Usando el conjunto de prueba, lo cargamos igual para ver que los datos obtenidos son los mismos. Es ese prueba, le usamos que close y igual ponemos la salida en texto plano para darle y iniciamos aquí el clasificador y aquí está, básicamente son los mismos valores. Aquí está la exactitud usando el conjunto de prueba, 20 instancias clasificadas correctamente según Python, con 86.95% de efectividad, al igual que aquí. Ahí está, 3 incorrectamente, 13.04 de error, y en Python 13.04 de error. 23 instancias clasificadas en total, 23 instancias clasificadas en total, y finalmente pues la matriz de confusión, que pues es la misma en esencia. Creo que eso sería todo de mi parte, y y, y bueno, eso sería todo. Gracias.